La placentofagia. ¿Es bueno comerse la placenta? La evidencia dice que obviamente no se debería recomendar. Por ahí hubo algunos casos que se asociaron a una infección por estreptococo del grupo B que dañó al bebé. Relaciones sexuales y embarazo, Carolina, ¿hasta cuándo? Sí, muchas veces se ve que la mamá quiere, pero el papá se siente incómodo. Le da temor precisamente por dañar al bebé. Embarazo y estrías. ¿Todas las mujeres van a tener estrías por el embarazo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Conversando con el Dr. Gus. Hoy estamos en un nuevo episodio que realmente me hace sentir muy bien, no solamente por el tema que yo se los voy a decir, sino por los amigos que me visitan y que me acompañan esta vez. Vamos a hablar sobre mitos relacionados con el embarazo. Tengo una lista de 50 mitos muy interesantes, algunos de ellos, otros quizás les van a sonar graciosos y quizás sean verdad o no, y los vamos a conversar con los expertos. Los invitados son, y lo digo en el orden en que están escritos acá, porque los tres son grandes amigos míos. En primer lugar, Carolina Chan, es una gran profesional de la ginecobstetricia y es gran amiga mía también. Y es mamá de Alejandro, de 23 años, y de Adrián, de 21 años. Bienvenida, Carolina. Gracias, Gus. Luego estamos con Carlos Zúñiga. Carlos también es ginecobstetra, también es un gran amigo, y es papá de Emilia, de 8 años, y Sebastián, de 5 años. Carlos tiene sus redes sociales, tiene un Instagram para ustedes, para las madres, para los padres, y lo encuentran como Casu, o sea, C-A-Z-U de Carlos Zúñiga, MD, Casu, MD, y así está en Instagram. Y en tercer lugar, mi gran amigo Raulito, Raúl Paredes, también es ginecobstetra, papá de Camila, de 17, de Mariana, de 15, y de Guillermo, de 13. Así que hoy vamos a conversar entre amigos sobre el embarazo. Y para no hacer más larga la introducción, vámonos con el primero, porque tenemos 50 mitos que conversar. El primer mito, que quizás es lo que mucha gente les preguntarán en la consulta y hasta conversaciones de los chats de WhatsApp y todo, es sobre el embarazo y los antojos. Es cierto que todas las mujeres tienen antojos, los antojos se relacionan con algo, es por las hormonas y también si tienes que complacerlos. ¿Quién quiere? A ver, Carolina, tú, que no solamente como profesional, sino como mujer que has tenido 2 gestaciones. ¿Tuviste antojos? Tuve antojos, sí, efectivamente. Pero no es que tengas que complacerlos necesariamente, ¿no? Sí tienes antojos, ¿no? Pero está asociado también a temas hormonales durante el O embarazo. sea, los antojos que tiene una mujer es en respuesta a cambios hormonales. Algunos son por cambios hormonales, hay cambios en el olfato también. En la percepción olfatoria y gustativa, supongo que también. A veces me han dicho de que yo odiaba el chocolate, pero en el embarazo lo adoré hasta el día de hoy. Exacto. Y Raúl, ¿y los antojos se presentan más en algún momento del embarazo, al inicio, a la mitad, al final o en todo el embarazo? Se ve mucho más al inicio del embarazo, Mira. pero muchos de ellos persisten durante la segunda y tercera etapa del mismo. En la primera etapa generalmente se asocia a cambios hormonales, a cambios olfatorios, gustativos y, y esa sensibilidad emocional que tiene la madre y la conexión con el padre que hacen de que algo los una, ¿no? Un antojito, algo dulce que generalmente lo piden, lo solicitan a unos horarios por la noche, Claro. por la mañana, que pueden, obviamente, en algún momento eh, ser algo difícil para el padre poder complacerlos, ¿no? Y Carlos, pero ¿esto es algo más emocional o es algo netamente orgánico? Yo creo que es una hormonal? combinación De las dos cosas. de tres cosas, ¿no? De justo lo que han dicho Raúl y Caro. Hormonales, ¿no? Porque específicamente se alteran y se elevan varias hormonas como la progesterona, que tiene receptores en todo el tracto gastrointestinal, afecta los estrógenos, la hormona de crecimiento, que también da más apetito. Emocionales, como dice Raúl, ¿no? Ese tema de, pues, estar ansiosa, lábil, recordar cosas de cuando su mamá, cuando era chiquita, ¿no? Esos recuerdos. Y como dice Caro, también hay alteraciones en el gusto, en el olfato. Entonces, esa combinación de esas tres cosas creo que es lo que provoca esos antojos raros en ella, aunque odiaba, como tú dices, el chocolate y ahora sí le provoca. Interesante. Y obviamente
no todas las mujeres presentan antojos, ¿no? Algunas muy marcados, otros ninguno, y también podría ser que una misma mujer en 3 embarazos tenga antojos en uno, en el otro no, en el otro sí, ¿no? O sea, es bastante variable. Muy bien. Segundo mito sobre el embarazo, que también lo deben haber escuchado muchísimo, es que la forma de la barriga se puede asociar con que si es niño o niña, y que si es una barriga en punta es hombre, y que si no lo es así es mujer. ¿Hay alguna relación causal o científica que explique esto, Raúl? No encuentro alguna razón. Los tres han sonreído, así que supongo que eso no tiene razón de ser, ¿no? Y es recontra común, ¿no? La barriga horizontalizada o ancha, mujer. Y la barriga en punta, hombre, ¿no? Está Así, bien. así era. Sí, ¿no? sí. Y nada que ver, pues, ¿no? Siempre vienen Sí. con ese mito, y es un mito que lo traen De la abuela. de la abuela, ¿no? La abuela, la tía abuela siempre te Entonces, dice... es falso ese mito. Completamente. Claro, porque alguna abuela dirá, yo siempre le chunto, porque claro, tiene un 50% porque tiene de como probabilidad lanzar una de moneda al éxito. aire, ¿no? Y si no le ligo, Uf, estuve no lo cerca, cuenta. estuve cerca, dijo. Y uno recuerda solo los éxitos Claro. que tuviste, ¿no? Ya, perfecto. Segundo mito, no es. Tercero, y esto más que un mito, es algo que se dice siempre, ¿no? No te tiñas el pelo durante el embarazo, sobre todo por el amoníaco, se tiene mucho temor. ¿Qué le dicen ustedes a las mujeres que van a su consulta para el control prenatal, Carolina? Que esperen, por lo menos las primeras 12 semanas sí deben esperar. O sea, primer trimestre de embarazo es mejor no teñirse el pelo. Y después del primer trimestre podrían, ¿no? Podrían, pero que esperen lo menos, o sea, que lo hagan lo más espaciado posible y que sean idealmente sin amoníaco, ¿no? Y sin amoníaco. Y si mejor sería quizás no teñirse, ¿no? Sí. O que utilicen cosas orgánicas. Sí, ¿no? Henna, por ejemplo. Hay ¿no? muchas opciones, ¿no? Naturales. Sí, hay muchos productos orgánicos que ya los utilizan, ya están comercializados para el embarazo. Claro. Y como dice Caro, es mucho más seguro indicarlos después de las 12 semanas, donde ya el desarrollo embrionario ya se dio. Claro, y lo bueno es que, claro, son las 12 semanas, pero quizás a veces te enteraste a las 3, 4 semanas, ya pasó un mes, entonces son 2 meses nomás, ¿no? Muchas utilizan, por ejemplo, sus vinchitas y se van tapando, ¿no? Entonces ya cuando ya es inevitable y ya es súper evidente, ¿no? Ya, ahí ya, bueno, ya pueden empezar a hacerlo, ¿no? Aquí hay un mito que tiene que ver con lograr el éxito del embarazo, ¿no? Y hasta lo he visto mucho, ahora que está hurgando entre los mitos, que la posición durante el acto sexual se relaciona con el éxito, ¿no? Hazlo con las piernas levantadas, o incluso uno decía, terminas de la relación sexual y párate de cabeza a la mujer, ¿no? Y que eso te asegura el éxito del embarazo. ¿Hay razón de ser, Carlos? No hay ninguna, Hay una asociación ningún causal Kama ni Sutra científica, ¿no? va a decir qué posición dice que te hace embarazar al 100%. ¿Pero No tú lo tiene escuchaste, relación. Raúl? Ese Sí, mito. completamente. No solamente lo escuchas para el éxito del embarazo, sino para seleccionar el sexo también, ¿no? O sea, Claro. posiciones para seleccionar el sexo o para asegurar el embarazo, ¿no? Y es un disparate. Eso. Y de la mano con esto, así como acabas de decir que la posición podría asociarse con la determinación del sexo del bebé, también se habla de la fecha del coito, ¿no? Si se relaciona, que si lo haces, creo que el día de la ovulación, mayor probabilidad que salga hombre, y si lo haces antes que salga mujer. ¿Eso es verdad, Carolina? ¿Se podría calcular así? Bueno, sí hay cierta relación, ¿no? Sobre todo en relación a la fecha, ¿no? Previo a la ovulación, ¿no? Hay más probabilidad, ¿no? Se supone que hay más probabilidad de que sea mujer si es que tienes relaciones previo a la ovulación, ¿no? Y desde la ovulación en adelante, mayor probabilidad de que sea varón. Sí, pero eso no es absoluto, Carlos, ¿no? No es absoluto porque no hay evidencia estadísticamente significativa que lo avale, pero sí tiene sentido, por lo que dice Carolina, por lo que estamos hablando de lo de las gradientes de concentración, las características de cada tipo de espermatozoide, ¿no? El varón, los hombres, el varón es el que pone el sexo en el bebé, no el espermatozoide. Hay espermatozoides Y y espermatozoides X. Entonces, para que se entienda, XX es mujer y XY es hombre, ¿no? Entonces, lo que dice Caro es cierto, ¿no? Si es que tienen relaciones sexuales antes de la ovulación, se supone que los espermatozoides X, que son las de sexo femenino, tienen una gradiente de concentración mayor y son más longevos esos espermatozoides. Entonces van a vivir más días y pueden llegar al óvulo. Y los espermatozoides Y son más chiquitos,
tienen el flagelo más largo, nadan más rápido. Entonces, también por lo que dice Caro, si tienen relaciones sexuales el día de la ovulación, deben llegar antes, deben fecundar ese ovocito. Entonces, tiene sentido, sí, pero no hay una evidencia que lo establezca, Entonces ¿no? podríamos concluir que podría haber una relación, pero que no es absoluta. O sea, no es un método certero al 100%. No, definitivamente no. Porcentaje de éxito bajísimo. Ofrecerle a la paciente este método no es asegurar el embarazo del sexo que desea, definitivamente. Es mejor ducharse que bañarse durante el embarazo. ¿Tiene relación, Carolina? No. Me río, pero quizás me vas a decir que no me ría. ¿No? Es bueno ducharse y bañarse. Cualquiera de las dos. Cualquiera ¿no? de las dos. Porque eso también va con el séptimo mito, que les dicen a muchas mujeres que no vayan a piscinas, ¿no? Que tendría el mismo sentido de bañarse en una tina. No, no pasa nada, ¿no? Claro, o sea, tiene relación, es que las mujeres embarazadas están recontra aprensivas y es como que prácticamente sus familiares quieren envolverlas en una burbuja y que no les pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, no ir a la piscina, no ir a la playa, no exponerse al sol, guarda relación con el protegerlas extra, ¿no? Porque ahora tienen un bebito ahí adentro, entonces si la piscina está contaminada o si es por eso más que nada, ¿no? Pero una nadadora, Carolina, puede seguir entrenando, ¿no? Por supuesto. Pero me imagino que debe ser por el tema de las infecciones. De las ¿no? infecciones. En todo caso, habría que escoger una piscina limpia, con todos los controles biológicos, y con o sin embarazo hay que cuidarlo siempre, ¿no? Seguramente que para evitar las infecciones, pues bueno, que se cambien rápido, que no se queden con la ropa de baño húmeda y esas cosas. Eso pasa mucho en general, perdón, como a lo que iba es eso, ¿no? Que están extra cuidadosas, ¿no? Entonces, cuando ya me preguntan un montón de estos mitos, yo les digo, pero esos cuidados los tienes que tener siempre, ¿no? Si no estuvieras embarazada, si fueras un hombre, igual vas a ir a una piscina limpia, Claro, igual miras claro. a los dos lados de la pista antes de cruzar, igual te amarras bien los zapatos, igual cuídate, Claro, ¿no? pero En el general, embarazo siempre. no tiene ninguna relación Correcto. con esto. Y acá hay algo que nos preguntan también muchísimo los pediatras con la lactancia. Son los procedimientos dentales, Raúl. Porque, claro, les van a poner anestesia local, en algunos casos hasta sedación, antibióticos y analgésicos. Y te debe haber pasado mucho de una mujer que está embarazada y necesita hacerse una curación. Sí, es muy frecuente que te llamen o te escriban por WhatsApp preguntándote, Raúl, estoy en el odontólogo y me quieren hacer una limpieza y necesitan colocarme anestesia. Le he dicho que no, que estoy gestando, pero eso es un mito. La anestesia local no pasa nada, es súper Y más segura, necesaria te ponen es anestesia, en un inocua parto te ponen una epidural, completamente. ¿no? O sea, Entonces, yo les mando los analgésicos que pueden utilizar o los antibióticos que podrían utilizar, que son seguros en el embarazo. Y el mismo odontólogo, algunos muchas veces desconocen del tema también, porque obviamente claro, no es su campo. no es su campo. Pero no es su Carolina, si campo. te llega una paciente con 6 semanas de embarazo y le tienen que hacer una gran curación que va a necesitar analgesia, analgésicos después, antibióticos, quizás corticoide, ¿qué le dices? 6 semanas 6 semanas de de embarazo. embarazo. O sea, sí es que tiene, O sea, se tiene que hacer. se tiene que hacer. Pero sí le dices, dime lo que vas a tomar. ¿No? Sí. Claro. Sí, completamente. O sea, sí se pueden utilizar analgésicos, se pueden utilizar antibióticos, se pueden utilizar anestésicos y es seguro, tanto para mamá como para bebé. Y en los 3 periodos, ¿no? Lo que pasa es que peor es que lo dejen y después venga con un absceso. Un absceso. Eso sí va a complicar el embarazo, ¿no? Pero sí está bueno que haya una conversación entre ambos profesionales, ¿no? Completamente. El ginecobstetra que está llevando el embarazo y el odontólogo que está manejando esta emergencia, ¿no? Para evitar problemas y dar tranquilidad también a la mamá. Aquí hay una pregunta también importante que pienso yo que tiene mucha razón de ser. Les dicen, no comas alimentos crudos como sushi, como ceviche, etc. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, es válido, no es un mito. Realmente hay bacterias y parásitos, estos tipos de microorganismos que viven en las carnes crudas, que sí pueden afectar el embarazo. Es decir, pueden provocar abortos, pueden provocar alteraciones en el desarrollo, Del bebé. del bebé, ¿no? sí. O sea, ahí puede haber toxoplasmosis, salmonelosis, listeriosis, ¿no? Que son enfermedades que sí pueden afectar el embarazo. Entonces, también yo en el primer trimestre, en general siempre, pero principalmente en el primer trimestre les digo, no sushi, no ceviche, no carpaccio, no
no sé, jamones ibéricos, nada que esté crudo. Sí, ahí sí soy bien tajante y les digo que es correcto. ¿Ustedes también son así más o más flexibles? No crudos. No crudos. Sí, ¿Tú, Raúl? no, yo soy un poquito más flexible. Por eso te pregunto. Sí, 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 completamente. Sucede de que en los pescados crudos hay parásitos, pero no en esta zona del Océano Pacífico. Para el otro lado hay anisakis. Acá en el Perú hay muy poco anisaki, preocupándonos de parásitos. En general, las carnes crudas podrían tener listeria. Con o sin embarazo, ¿no? O sea, Completamente. igual va a ser un problema para Es cualquier un problema persona. de salud, ¿no? Entonces, limitarle a una mujer gestante o a todas las mujeres gestantes de comerse un ceviche, no lo veo tan bueno. Mi opinión es que si yo les permito, en algunos momentos me dicen, estoy muy antojada de comer, cómetelo. Pero que sea en un lugar que sea confiable, saludable, que manejen bien el alimento, que sepas que lo están preparando adecuadamente, ¿no? Es verdad. Yo también Soy solo permisible por en eso. esos O sea, yo casos. soy, o sea, sí les digo que mi opinión es esa, pero claro, como dice Raúl, tenemos una persona al frente, ¿no? Si nos dice, estoy muy antojada, o sea, yo le digo, si vas a ser miserable por no comerte ese ceviche, cómetelo pues, ¿no? Ya. Pero este es el riesgo Claro, existe. igual es un riesgo bajo, ¿no? Es un Muy riesgo bajo. Siempre tienes un riesgo ahí de contaminaciones cruzadas, ¿no? El problema es que tú, ¿cómo sabes cómo está, cómo han preparado, cómo han cortado, que han utilizado de repente el cuchillo con el que cortaron la carne roja, ¿no? Cruda, si utilizaron de repente la tabla de picar de la carne roja, que tenía que de repente contaminación con listeria, y ese es el problema. Entonces, Ahora, un embarazo dura tan poco tiempo que si alguien puede esperar ese antojo, va, mejor. Que cada quien tome sus decisiones, pero ya con esta información. Y eso me lleva también, si seguimos hablando de alimentos, a muchas mujeres le dicen que no coman picante, que no coman Ah, ají. sí. Sí No, pueden, ¿no? sí, Completamente. hay nada que ver, no, Sí, No hay eso es nada que falso. ver. no hay nada que ver. Limón también, me dicen a veces. Limón, claro. Y hay una que sí es importante. Rayos X. Por ejemplo, una mamá se cae y parece que tiene una fractura en el brazo, llega a emergencia con 10 semanas y le dicen te vamos a hacer una radiografía y entra en pánico, ¿no? Con justa lógica entra en pánico y los llaman y le dicen, Carolina, me quieren hacer una radiografía del brazo. ¿Qué hago? ¿Qué le dices? dale, pues, si quieres, para más tranquilidad, ponte tu protección de plomo, pero dale. Y no pasa nada. No pasa nada, sí. Las radiografías tienen muy poca radiación. Los equipos modernos tienen muy baja muy, radiación. muy baja Y radiación. es peor no corregir esto que te ha sucedido que hacer la prueba, ¿no? Completamente. O un golpe en la Entonces, cabeza, hay que hacer la prueba. es más, ¿no? tienen tan baja radiación que muchas veces ni siquiera es necesario proteger el abdomen. Claro. Solamente protegerlo si es que la radiación va a ser directa Muy cercano, hacia ¿no? la zona del vientre. Pero si va a ser miembros inferiores, miembros superiores, procedimientos dentales, por ejemplo, Claro. es muy seguro. Claro, es muy al seguro, igual que ¿no? los detectores de metal en el aeropuerto, ¿no? O sea, también nos llaman cuando van a viajar, ¿no? Pero como dice Raúl, esos equipos modernos emiten muy poquita radiación en esa única exposición. A las únicas mujeres gestantes que las sacamos de un lugar de radiación son al personal de salud que trabaja constantemente en un centro de radiología, ¿no? A las enfermeras, a las técnicas, a las radiólogas, ¿no? Ellas comunican, estoy embarazada, entonces porque ellos tienen un aparatito que les mide cuántos RADS, captación, ¿no? cuánto nivel de radiación tienen, ¿no? Y hay niveles de esos RADS que dan riesgo bajo, moderado o alto de afectar la embriogénesis, el embarazo, ¿no? Entonces, solo a ellas. Pero si es que te fracturas el brazo, como tú dices, o vas a viajar y van a ver si tienes algún metal en el aeropuerto, no va a pasar nada a tu bebé, nada. ¿no? Alcohol y embarazo. Ahí sí soy cero. Cero alcohol en embarazo, Carolina, cero alcohol. Sí. Igual que, o sea, ahí yo soy al revés. Sí, no está bien tomar alcohol, nada, durante todo el embarazo, porque sí pasa directamente. Y yo les explico, ¿no? Y me dicen, nunca, solo en el primer trimestre, al final no, nunca. Tú piensas que cuando ya tengas a tu bebito en tu brazo, le digo, y tu papá o el abuelo viene y le dice, ¿le podemos dar un poquito de cervecita? Y tú vas a decir que no.
pero ni un poquitito. No, está entrándole a tu bebé. No es un veneno, no lo va a matar, pero no le hace bien, no es saludable. Entonces no lo tomas, no lo consumas tú tampoco. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si vas a ser miserable, si vas a un matrimonio, vas a hacer un brindis con tu esposo, vas a tomar un sorbito de una copa de vino, de champán, tómatela. Porque uno Tómatela. pensaría de que una mujer que está embarazada ya psicológicamente lo tiene anulado, igual en la lactancia, pero no es verdad. A mí me lo preguntan a diario con lactancia y tomar algo de alcohol, y supongo que ustedes también se lo preguntan a diario, ¿no? Entonces, partimos de que el alcohol no debería entrar al organismo de ningún ser humano, Correcto. porque no es algo que debe entrar, o sea, no es algo bueno, y en un embarazo mucho menos, ¿no? Entonces, como consejo general, la idea mejor que embarazo y alcohol no es una buena combinación. Y eso me lleva también al tabaco, que tampoco, mucho menos. Completamente. Tabaco ni ninguna sustancia adictiva ni nada con Ni embarazo. las sustancias actuales como el vape. Claro, el tabaco y los que están, digamos, fumando estos vapores que tienen nicotina y muchas sustancias más y que las fabrican los mismos fabricantes de los cigarrillos. Claro. Así Ha es. sido una opción para que el negocio no caiga y son realmente dañinos para el fumador pasivo muchísimo, ¿no? Así que mucho más para el bebé. Pensar que cualquier otro aire que entre de tu cuerpo que no es el oxígeno del planeta y que piensas que no te hace daño, que es saludable, es incorrecto. Claro. Y eso también me lleva a preguntarle sobre los fármacos que se... No les voy a preguntar los fármacos que se pueden tomar, porque hay muchos que pueden tomar. Hay algunos fármacos que definitivamente deberíamos evitar dentro de lo posible, ¿no? Por ejemplo, quimioterápicos. Si una mujer está con una neoplasia y un embarazo, y ahí viene esta dualidad, ¿no? Me trato de la neoplasia con el riesgo de afectar a mi bebé o espero que mi bebé avance con el riesgo de que haya un deterioro clínico mío. Entonces, ¿hay algún fármaco que ustedes digan, no, no es compatible con el embarazo, Raúl? Sí, en la actualidad hay varios protocolos que existen de embarazo y algunas neoplasias, ¿no? Sí hay algunos fármacos antineoplásicos que son seguros durante la gestación o que han demostrado no dañar a bebé. Entonces, sí, yo creo que pegarnos a estas guías es muy importante. Hay varios fármacos que sí se podrían utilizar y muchos otros que ya están estudiados de que no, que son Claro, muy tóxicos o la gran teratogénicos. mayoría son compatibles, pero hay unas listas que siempre deben ser consultadas con ustedes, con los ginecobstetras, en combinación con el médico que esté tratando algo, ¿no? Muy bien. Y ahora hablemos de deporte. El deporte y el embarazo. Yo tengo entendido que es perfectamente, o sea, es compatible, ¿no? El deporte y el embarazo. Pero la pregunta es la intensidad, la frecuencia y hasta cuándo. Tú que eres deportista, Carlos, Siempre. O sea, a mí me siempre. encanta Al hacer contrario, deporte, es entonces saludable, ¿no? yo promuevo mucho que mis gestantes hagan Y deporte. en No algún les momento le digo, dices, mira, paremos porque la obvio, próxima semana obvio, vas sí, o a sea, dar a luz o no. cuando abren sus ojos así, están asustadas, piensan que les estoy diciendo que prácticamente se provoque un aborto por ir al gimnasio, les digo, tampoco soy un loco, ¿no? Si tienes una amenaza de aborto, si tienes amenaza de parto pretérmino, hay una placenta previa O que alguna sangra, condición por clínica, supuesto que no. te voy a mandar reposo, ¿no? Pero si no, si es un embarazo fisiológico, estás saludable, ve a entrenar. Es peor que estés sedentaria durante el embarazo que vayas a entrenar, ¿no? Y los únicos deportes que me dan un poquito de reparo, debo decir que son los deportes de contacto. O sea, les digo, pucha, si eres basquetbolista, futbolista, Karateca, taekwondista, bueno, ten cuidado, ¿no? O sea, claro. no me encanta, prefiero que tengas cuidado ahí, pero entrena y con alta intensidad y hasta el día que va a pujar en el hospital o en la Pueden clínica. entrenar. Ustedes Sí. también Sí, dicen que entrenen, completamente. ¿no? Sí, es favorable para la Porque gestante. antiguamente no las dejaban, ¿no? Pero ahora sí. Carolina, leí un mito muy interesante que dice que si tienes ardor en el estómago estando embarazada o náuseas es porque tu bebé nacerá con mucho pelo. No. Sí, no tiene ni pies ni cabeza. Ujú. Y hay otro mito que, más que mito, son creencias populares, y no, en general lo he escuchado mucha gente, de la influencia de la luna y de la alineación de los planetas con tu embarazo, para bien o para mal, o incluso con la fecha del nacimiento de tu bebé. ¿Hay alguna asociación de la luna?
muchos animales tienen su ciclo reproductivo en relación con la luna, ¿no? O sea, la luna definitivamente tiene una influencia sobre los seres vivos y el planeta, sobre las mareas, pero en este caso, sobre el embarazo, ¿hay alguna asociación? No hay ningún estudio que demuestre. Yo tampoco lo En encontré. realidad. ¿Tú, Pero, Raúl? pero en las anécdotas, en algún momento en mi internado o en la residencia, sí he visto que en la luna, en esta época donde hay más lunas, hay más partos. Se rompen lo las que fuerzas, se dicen. levantan. O sea, te dicen, Es oye, mi hay luna sensación. llena, o sea que Sí. se va a llenar, ¿no? La sala de partos. La luna llena, se llena la sala de Pero partos. pasaba, el creo. útero se llena. Creo que pasaba. Era lo que Sí, decía. claro. ¿no? No hay evidencia, pero pasa. Pero De que pasa pongámonos algo, a pensar, pasa. en un año tenemos pues 12 lunas llenas y si yo trabajé 20 años en un hospital, ¿cuántas lunas llenas tuve? Y si en 3 lunas llenas Pasó algo, tuve y las muchos asocias. nacimientos, se queda acá. Se ¿no? queda. Se asoció de que esa luna llena fue cruel. Claro. Y Pero eso definitivamente probablemente- algo tiene que haber, ¿no? Todas las culturas. A mí me toca siempre decirles cuando ya estamos en esta conversación a mis pacientes, yo le digo, yo hablo desde mi ignorancia o desde lo que yo sé, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta y puede ser, ¿no? Yo no soy un astrólogo, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Pero, como dice Caro, como estamos diciendo, no hay evidencia científica que lo avale, pero algo pasa, ¿no? Cuando hay luna llena, algo raro pasa. Y luego, y eso también me lleva a preguntarle sobre la fecha de nacimiento y su implicancia, ¿no? Entonces, ustedes como ginecobstetras seguramente les preguntan con mucha frecuencia para decidir la fecha, porque no quieren que nazca tal día porque ese día es una fecha, no sé, del santo tal o porque es el cumpleaños de la abuela o de la mamá. Entonces, no quieren que coincida y les piden a ustedes programar esa fecha, Raúl. Sí, Sí. frecuentemente. Es frecuente, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con la astrología, La hora también, ¿no? La hora. numerología. La numerología. Sí, la numerología, la astrología, que los lleva finalmente a tomar unas decisiones que quieren que su parto sea entre tal fecha y tal fecha, entre tal hora y tal hora. La hora. Exactamente la hora. Con la carta astral vienen y te dicen, Sí, este día a esta Que hora. les han pedido, Completamente. por ejemplo, quiero que nazca a las 3 a.m. Sí. No, generalmente es temprano, generalmente es en el día, ¿no? sí, Generalmente es te antes del piden al mediodía. mediodía. Antes Ajá, del de día. mediodía, Sí, sí. Sí, por alguna creencia, sí. Sí. Pagaron su carta astral y les dijo, ese día a esa hora. O sea, sí es común que les pidan Recontra fecha común. y hora, ¿no? Sí, sí. Pero los otros pedidos también tienen que ver con las fechas significativas, ¿no? Con Navidad. No quiero que se junte con Navidad porque en Navidad no quiero que reciba 2 regalos, porque si va a ser en Navidad solamente va a recibir uno. Porque o van a con venir Año papás de Nuevo, viaje de otro país. o que coincida con el mismo cumpleaños del hermano, de la hermana, del primo, O de que la no tía. quiero que nazca ese día porque ese día nació mi prima y esta prima no me cae bien. Sí, eso es frecuente. Eso es muy frecuente. Luego, suplementos nutricionales y embarazo. Acá sí, esto es serio, ¿no? O Sí, sea, acá sí es serio. nutrición adecuada, balanceada. ¿Y qué suplementos debe tomar una mujer que está gestando, Raúl? En la actualidad, lo importante al inicio del embarazo es ácido fólico. Incluso desde antes, ¿no? 2 a 3 meses antes de O sea, haber si- planificado el Si estás embarazo. planificando un embarazo, tómalo con Ácido anticipación. fólico. ¿Por Durante, qué? ¿Por qué el ácido fólico? Porque tiene que ver mucho con el desarrollo Del tubo neurológico neural, ¿no? del tubo neural. Sí. Desarrollo neurológico Así es. del bebé. Para evitar algunas condiciones que no son nada agradables en la formación de bebé. Es importantísimo, si lo es, tiene evidencia, lo tiene y se hace y se tiene que hacer. En relación a los multivitamínicos, y eso es muy controversial en el sentido de que sí, a algunas mamás les puede chocar esto, pero lo real es que los multivitamínicos no han demostrado ningún beneficio favorable durante la gestación. Tampoco son malos, Claro. pero no tienen ningún beneficio. Es mejor una nutrición balanceada. Es mucho mejor comer sano, simplemente. Y no comer por 2, ¿no, Carolina? Sino pensar por 2, Sí. ¿no? O sea, mejor con una asesoría nutricional sería lo ideal, ¿no? Sí, Porque definitivamente hay un ser que está creciendo y que está teniendo unos requerimientos nutricionales y tienes que comer para ti y para este pequeño niño también y que tiene una velocidad de crecimiento rapidísima, ¿no? Pero sí pienso que, igual que pasa con nosotros los pediatras, que nos asesoramos muchas veces, o en mi caso que hice una maestría en nutrición para poder aconsejar mejor, ¿no?
pero sí pienso que es algo muy fino la nutrición y el embarazo. Sí, Sí, súper. Y no solamente durante el embarazo, ¿no? O sea, como tú dices, piensan que solamente durante el embarazo recontra suplementadas, perfecta su alimentación, pero previamente y después ¿no? Comen cualquier cosa, vuelven a ser sedentarias o el estilo de vida no es tan saludable en general, ¿no? Sino todo el tiempo, ¿no? Porque es también el preámbulo antes de embarazarse afecta durante el desarrollo. Raúl, ¿qué vacunas se recomiendan en el embarazo? hay un grupo de vacunas que están recomendadas en el embarazo, ¿no? Influenza Ya. todos los años Siempre antes de empezar el invierno, entre abril y mayo. octubre, más o menos. Entre abril y octubre, que son las épocas de vacunación con la influenza del año que nos toca. Difteria, tétanos y Que pertusis, es la triple, ¿no? que es la triple, así es. Es la misma que reciben los bebés a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 y entre los 4 y 6 años, así que no tengan miedo. Es segurísimo. ¿Cuándo se pone Es esa vacuna segura. triple? Difteria, tétanos y tos convulsiva. La puedes colocar a partir de semana 12 en adelante. 12, ya. Yo normalmente la recomiendo entre semana 24 o 28 para tratar de alguna manera pasar anticuerpos a bebé y proteger a Y que el bebé bebé nazca con anticuerpos para esos primeros 2 meses que no tiene vacuna. completamente. Entonces, sí lo hago un poco más tardío para tratar de aprovechar eso. Ya. Influenza, hepatitis B también Ya. está dentro del esquema de vacunación. Y que el bebé la va a recibir al nacer, así que tampoco hay que temerle esa vacuna y que tiene décadas de existencia. Igual, Igual que la triple. así es. COVID, en la actualidad, solamente en personal de riesgo, que todavía las gestantes siguen siendo de personal de riesgo o personas de riesgo. Y finalmente una que acaba de entrar en los últimos 2 años, que es la BCR, que es la vacuna del virus sincitial respiratorio, que aún no ha ingresado a Perú directamente dentro del esquema vacunatorio, pero ya Eventualmente en el está. futuro. Es En un algún virus- momento va a entrar, Es va un a virus ingresar. respiratorio que puede hacer cosas muy terribles en los lactantes, sobre todo en los lactantes pequeños, los prematuros, ¿no? Y que muchos países ya implementaron su calendario de vacunación con virus sincitial respiratorio. Entonces es importante la vacunación en el embarazo. Luego, relaciones sexuales y embarazo, Carolina, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo le dices ya no? O no pasa nada. Puedes tener relaciones sexuales y voy a mi cesárea programada. No, en realidad, si no tiene ningún factor de riesgo, ¿Podría un coito fuerte desencadenar labor de parto, dañar la cabeza del bebé? Porque hay esos traumas, ¿no? De que le vas a golpear la cabeza al bebé. ¿Qué es cierto hay ahí? no le daña en Nada, absoluto, ¿no? cero. Ahora, que puede generar un poquito de contracciones, puede, ¿no? Ah, ya. Pero no va a desencadenar necesariamente un trabajo de parto. ¿No? ¿Ya? Así que ¿Y qué, en la consulta qué ven ustedes? Hay temor, ¿no? Sí, Sobre todo el hombre. del hombre, ¿no? sí, No ellos quieren son hacer los... daño, ¿no? Sí, muchas veces se ve que la mamá quiere, a veces, en algunas ocasiones, a veces le resulta incómodo también a ella, Claro. pero el papá se siente incómodo, ¿no? Le da temor precisamente por dañar al bebé. Y también entiendo que todos somos distintos. Uno pensaría, no, que la libido quizás está baja porque hay un embarazo y está por nacer, pero también tiene que haber personas que la libido puede Les aumentar aumenta. y no y quieren y les dicen, bueno, quiero, ¿no? Y los dos pueden querer, no pasa nada, no ¿no? pasa nada, pueden tener normal. Ni Todo el tiene embarazo. nada de malo tampoco. No. Hay un mito acá que me gustó mucho, pero también me causó bastante simpatía. Si odias a tu suegra, tu hijo saldrá igual a tu suegra. No, me lo han dicho esta mañana 2 personas. Me lo han confirmado, dicen que es verdad. Y te lo han confirmado. Me lo han confirmado. Se dicen que tiene evidencia científica, pero yo no la encontré. Así que es mentira, ¿no? Hay que amar a la suegra, entonces. Hay que amar a la suegra. Hay que amarla. Sí, Hay que amarla. para que no se parezca a ella. Para que no se parezca. Si estás embarazada, no cargues a un bebé. ¿Lo escucharon? No, hay varios que es nuevos para mí, eso no lo había Sí. escuchado. Sí, les prohíben a las mujeres cargar un bebé si están embarazadas. Ah, bueno, en general les prohíben cargar peso, ¿no? O sea, pero que no te porque agaches se vayan a herniar al ni bebé. nada. Ah, Claro, pero no es porque les prohíban cargarlo. Lo que pasa es que hay que, o sea, no es que no puedas cargarlo, hay que cargar correctamente el peso para que no se dañen, ¿no? Para que no tengan lesiones y esas cosas, pero no es que no puedas cargar. No, pero el mito va más para el lado de que podría generarle un daño al embarazo o al bebé. Entonces, pero
ya no tiene No, no. ninguna razón de ser. Le Así como la recomiendan- lactancia también. ¿Cómo? La lactancia. ¿Qué pasa con la lactancia? La lactancia cuando... Que tienes que suspender suspender la lactancia, lactancia. durante el embarazo. Ah, claro. Sí, Te dicen que claro. suspenda Ese es un la- gran mito, y ¿no? eso no tiene Y es tanto- fuerte. Y no es tiene muy sentido fuerte. porque existe la lactancia en tándem. En tándem, ¿no? o sea, Tú das de lactar al que y acaba de es nacer y a tu hijo fuerte. mayor y no pasa nada. Dar de lactar durante el embarazo no te va a dar un aborto. No te va a producir un para nada. aborto, no te va a desencadenar Pero un muchos trabajo de parto ginecólogos lo dicen, prematuro. se lo dicen a las mamás que yo atiendo. Le dicen, ya suspende lactancia No. porque ya estás pensando en embarazo. Lo primero que tienes que hacer es suspender lactancia. Y me O dicen, aquellas que salieron gestando durante el proceso de la lactancia, Claro. les dicen suspende la lactancia porque sí. puedes desencadenar un aborto o un trabajo de parto Sí. prematuro. Y no, existe la lactancia en Sí. tándem que es Yo segura. atiendo a muchísimos niños que están en lactancia en tándem. Sí, y es Sí, buenísimo. y Y va es súper buenísimo. Y sí. la ciencia lo avala. Hay muchos, lo avala hay completamente. muchos artículos, sí. Porque acá lo principal, mucho más allá de la leche materna, es el apego entre ese bebé y su madre. Porque finalmente al bebé no le interesa tanto la leche directamente, No. sino le interesa el apego que tiene con su madre. Sí. O sea, esa conexión fuerte. Y hay unas cosas que hay que cumplir en la lactancia en tándem. Primero, que el calostro es del recién nacido. Pero la mamá está en una hospitalización, así que el hermanito mayor no va a estar ahí. Segundo, que la prioridad siempre la tiene el chiquitín. Empieza a comer el chiquitín y el grande va a comer lo que sobre. Y tiene bastantes beneficios. Primero, porque el mayor va a estar tranquilo. Va a manejar mejor sus rabietas, porque generalmente va a tener 2 años, algo así. Entonces hay bastantes beneficios, pero quizás lo malo es que es agotador, ¿no? Para la mamá pobre, va a estar dándole a un niño grandote y a un Y a uno chiquitín. Sí, pero recién nacido. muchas lo disfrutan un montón. Si una mujer lo disfruta, que lo haga. Si Sí, no lo disfruta, que completamente. no lo haga. Cada quien decida y que nadie opine, ¿no? Sí, Ni siquiera nosotros. sí. No mires el eclipse porque puede condicionar malformaciones congénitas, Carlos. Hay todos esos, no, ese es nuevo también para mí, no lo conocía. Ahora estoy dándome cuenta que hay varios que me ocasionan una risa inmediata, pero en el consultorio estoy con un poco de más seriedad, ¿no? O sea, porque son válidas sus preguntas, ¿no? A veces lo creen y ninguna pregunta es tonta o absurda, ¿no? No. Además, mi último libro, que son 100 mitos de abuela relacionados con los niños, tuve que revisar científicamente los 100 Claro. mitos y me encontré que muchos Claro. eran reales. Eran de verdad. Como por ejemplo, quítale las náuseas con el algodón con alcohol. Y hay mucha evidencia científica de que no solamente es inmediato, funciona más rápido que un dimidrinato, sino que es barato y a la mano y al toque. Claro. Le puedes quitar las náuseas a alguien oliendo un poco de alcohol. Y eso sí está probado. Entonces hay muchos mitos que a veces uno sonríe y son ciertos. Sí, sí. Pero específicamente del eclipse El eclipse es no. nuevo para mí. Además, ¿Cuántos eclipses hemos visto? Sí, no, y además, Raúl, para hablar de malformación, al inicio del embarazo se forma. ¿En cuántas semanas se forma el bebé? El periodo embrionario, ¿cuánto dura? 6 semanas. 6, 8 semanas, ¿no? Entonces, tendrías que mirar el eclipse ahí. Si tú miras un eclipse en la semana 20, 30, no se va a Ya el bebé, malformar claro, nada, ¿no? está Así formado. que no se asusten, el eclipse no va a dar malformaciones. A ver, aquí hay otro mito que sí lo escuché bastante y lo he preguntado a muchas mujeres y me han dicho, sí, sí lo conocía. Todas sonrieron, pero lo conocían. Que si la mujer durante el embarazo se afea, o sea, se pone menos bonita, será mujer porque tu hija te roba la belleza. ¿Lo escucharon? O sea, la bebé absorbe la belleza de la madre y la mujer se afea. En varios países. ¿Nunca lo escucharon? No. ¿Es verdad? No. No, en el caso de mi esposa fue al revés entonces. ¿No? Se puso ¿Ah, sí? más guapa. Sí. Sí. Ya me mandó su piropo. Carolina, ¿la comida china desencadena el trabajo de parto? No me desencadenó nunca el parto. No. No. No, pues no tiene ningún ingrediente de la comida china, ni prácticamente, o hay algún ingrediente de la cocina en general que podría desencadenar la labor de parto.
No. Pero sí lo de escucho todos mucho, los- ¿ah? sí, Pero de casi todos- todas las de pacientes todos los hacen eso, mitos ¿ah? que estamos hablando ahorita, yo creo Ese es el más que común. este es el que más he escuchado. Sí. ¿Ah, sí? Cuando ya Sí, tienen sí. 38, 39 semanas, Sí. ya no puedo más, voy a comerme un chifa y mañana van a hacer. O sea, ¿cuál Sí. es el mito? ¿Cuáles son las comidas que más se asocian con que Chifa. desencadena el Chifa. nacimiento? El chifa. Chifa. El chifa. 100%. Sí, acá en Perú es chifa. Sí. ¿Y Chifa. qué sería? ¿La salsa de soya? No sé, el guantán. Yo creo que la indigestión. ¿ah? Claro. Sí. Yo creo que va por ahí, Sí. Mike. Porque la comida china se digiere muy bien. Sí, pues. Yo creo que por el atracón, Yo creo que es el atracón, ¿no? Sí, yo creo que comen es el mucho. atracón. Sí. Pero sí hubo un estudio, salió un estudio de qué alimentos podrían desencadenar un poco más de contracción. ¿Y qué encontraron? Y lo que encontraron fue que la infusión con hojas de frambuesa, De frutos de rojos. frutos Los rojos, frutos rojos podrían... desencadenar un poco Desencadenar. más de contracciones, Ah, ya. ¿no? Pero solamente contracciones, tampoco O sea, no... avivar la labor de parto, pero no desencadenarla en todo caso. Ujú, tenía ¿Ah, sí? más contracciones. Pero igual, lo mismo que, por ejemplo, el estímulo de pezones, ¿no? Porque el estímulo de pezones produce, ¿no? Liberación de oxitocina, ¿no? Que también te va a generar lo mismo, ¿no? Contracciones uterinas, ¿no? Pero no más. Mito 29. Hemos avanzado bastante. Sí, sí. Sí. La placentofagia. ¿Es bueno comerse la placenta cuando nace tu bebé? Para los animales. Para Ya. los humanos, no. ¿Tú qué opinas, Raúl? Tú tienes una visión diferente. Sí, a ver, tengo un buen grupo de pacientes que sí han hecho Yo placentofagia también. por decisión de ellas y lo respeto completamente y está bien. La evidencia dice, sale una revisión Cochrane, que es, La ley. sí, que obviamente no se debería recomendar de la parte médica porque se asoció, por ahí hubo algunos casos que se asociaron a una infección por estreptococo del grupo B que dañó al bebé finalmente. Yo creo va más por decisiones personales, ¿no? Pues personales e informadas. Que realmente tengan evidencia de que puedan disminuir depresión postparto, que puedan disminuir el riesgo de anemia, evidencia contundente no existe sobre ello, ¿no? Y además hay Pero otro, en la parte emocional probablemente sí les vaya como muy un bien. efecto placebo, quizás, ¿no? Completamente, Emocional. sí. Yo creo más lo manejan por esa parte que por la parte orgánica. Yo respeto mucho si lo hacen o Las no. creencias. De Cuando la me lo gente. preguntan, yo doy mi opinión sobre ello, pero sí respeto mucho esas creencias. En todo caso, si alguien lo quiere hacer, que busque la mejor manera, una persona confiable, que haya todas las medidas De para saber que bioseguridad. esa placenta no esté contaminada, ¿no? Pero sí nos piden mucho llevarse las placentas. Sí, o sea, sí se quieren llevar las placentas por respeto, porque quieren sembrarla, porque quieren preparar cápsulas, porque quieren hacer algo con la placenta, ¿no? Sí, y eso justamente ese mito lo tenía por acá, que entierra la placenta a 60 centímetros de donde duermes para asegurar la tranquilidad emocional de la madre, Sí, ¿no? Son creencias. Sí, y a la larga, pero- si lo haces, te sientes bien. Pero ¿dónde la entierras en tu habitación? Digo yo. pero más que mitos son ritos. Son Y ritos. ritos que vienen de muchas culturas ancestrales que no son no solamente de nuestro país, sino de muchos De países. todo el mundo. De todo sí, el de mundo. todas las culturas, ¿no? Sí, entonces, más que mitos son ritos. Son rituales de estas culturas que son muy respetables. Definitivamente entierran las placentas como una manera de conectar a la madre, al feto y a la naturaleza, ¿no? Ujú. A ese trío A lo la mantienen Pachamama. juntos, sí. Encienden una hoguera encima para proteger de los espíritus malignos, o siembran una plantita encima para darle Ujú. vida. Entonces, yo creo que es una manera espiritual de agradecerle a la placenta que finalmente Claro, porque, ayudó por a dar vida, ¿no? En los aguajún, por ejemplo, se considera la salida de la placenta como algo muy fuerte, como casi como el nacimiento del bebé, ¿no? Se le da mucha espiritualidad a la placenta. Tengo algunos mitos aguajún que se los digo en otro momento. Pero el mito número 30, que sí lo escuché muchas veces, es que el embarazo te va a hacer crecer los pies de manera permanente. ¿Crecen los pies durante el embarazo, Carlos? Permanentemente no. No, pero Sí los pies crecen, crecen sí o se hinchan. Se hinchan, Se claro, se hinchan. dematizan y están así grandes, gorditos, pero luego se deshinchan, ¿no? Luego Porque vuelven a su los tamaño huesos no van a normal. crecer, pues, ¿no? No va a Claro. haber ninguna afectación ósea, solamente Claro. se hinchan y después que pasa el embarazo
Bueno, si tienes un buen No. estilo de vida, te vas a... No, pero vas a después de que volver. pase el Claro. embarazo, muchas veces se hinchan más Claro. todavía. Pero luego se Sí. deshinchan nuevamente. Sí. O sea, no, Pero no se Es quedan muy así frecuente, es permanentemente muy gigantes, frecuente, es ¿no? muy, muy, muy común. Sí lo vemos, los pediatras también. Y eso me lleva al siguiente mito, y hasta lo he visto en un capítulo de Friends, ¿no? De que el embarazo te va a hinchar los dedos de las manos de manera permanente. Hay un capítulo en que Rachel está muy, muy fastidiada porque le dicen que en su embarazo se le van a hinchar los dedos y van a quedar así. igual que con los pies. Con O los sea, pies, porque se pueden hinchar, pero es reversible. Y si no, fíjate qué está pasando, ¿no? Porque no debería haber que se hinchen los dedos de manera permanente. Este mito que viene es bonito. Me causó mucha simpatía. Y obviamente pienso yo que no es verdad. No, si estás embarazada, no vayas a una laguna o un lago, porque un duende se enamorará de tu bebé y al nacer te lo va a robar. Lo he escuchado sobre todo en el hospital. ¿Lo han escuchado ustedes? No, No. también es nuevo ese para Sí, mí. me es nuevo. Y es verdad, Raúl. No, No se lo va a robar. no se lo va a robar. ¿No? Pero ¿Tú se qué puede opinas, enamorar. Carlos? Es verdad, no, ¿Es no mentira, verdad? no mentira. Ah, ya. Embarazo y los gatos. Hay muchas mujeres que salen embarazadas y que Pobres gatos, tienen siempre quieren 3 botarlos gatos a en los casa, gatos, les ¿no? dicen deshazte de los gatos por la toxoplasmosis. Pobre gato. ¿Qué les dicen ustedes, Carlos? No, deja tu gato en paz. Pero Mm, sus buenos controles en el veterinario, Obvio, ¿no? Que todo esté claro. bien. Claro, el tema es y ya lo saben, ¿no? Ya tienen hasta la palabrita, no tengo un gato, tengo toxoplasmosis, ¿no? En el embarazo. Eh, es porque tienen ese temor de adquirir este parásito, el Toxoplasma gondii, que está en las heces y en la orina del gato. Entonces, si es que tienen como tú dices, ¿no? Que está yendo a sus controles con su veterinario y tienen un buen sistema de eliminar sus excretas, su cajita de arena, qué sé yo, No pasa nada. no va a pasar nada. O sea, no es que se transmite al acariciarlo o como unas esporas en el aire por sus pelos no va así, ¿no? Entonces, tranquilidad. Si estás Sí. embarazada y tienes gatos, todo bien. Sí, control con su veterinario, su baño si le toca, que Y otra ya. persona cambie las arenas y no seas tú directamente, Claro. y más que suficiente. No pongas tu celular cerca a tu barriga si estás embarazada. ¿Hay alguna evidencia de la radiación del celular y el embarazo, Raúl? ¿No? No, la radiación, igual que los rayos X, es muy, muy bajita, así Pero que tampoco hay evidencia de que no lo sea, todavía no existe. ¿no? Y dada esta situación, ¿qué les dicen? No doy No les, consejos. no les hacemos entrar en pánico, ¿no? O sea, si es Sí, que no no, tenemos evidencia, normal. no tenemos por qué decirles que no lo hagan, ¿no? Sí, pero Bueno, no. luego de un embarazo, el cuerpo cambia para siempre. Yo no he dicho si para bien o para mal. Cambia para siempre, ¿es cierto? Hay silencio, así O que sea, algo de verdad hay. Algo Algo, tiene que ¿verdad? haber, Pero no algo se puede ser tiene. tan absoluto nunca, ¿no? En la medicina, en el cuerpo humano. Hay mujeres que después del embarazo se ponen mejor, Sí, ¿no? pues. Y hay mujeres Y que al no. revés. O tiene que ver quizás con el estilo de vida, Claro. con la actitud, que te sientes mejor. Y si tú te sientes mejor, te ves mejor, ¿no? Tiene que ver con varios factores. Muchos factores. Sí. Y depende, hay que individualizar a cada Sí, mujer. ¿no? bastante. Pero que hay cambios, hay cambios. Hay cambios. ¿No? Sí, Sí. sí. Yo veo muy frecuentemente, por ejemplo, cambios en el peso, que es lo que más les preocupa a las mujeres. Yo veo que si la mujer da de lactar, recupera su peso o mejora su peso antes de haber iniciado el embarazo. Claro. Recupera rápidamente su Un peso. litro de leche materna tiene 675 calorías. Es un montón. Sí. Que un niño Las mes, consumen, litro. así las Es un vuelven montón. flaquitas. Un niño- Y son mujeres que dan de lactar y no se les pide hacer ejercicio, no se les pide salir a comer menos, nada. Simplemente el hecho de dar de lactar en forma exclusiva hace de que rápidamente el cuerpo humano recupere su peso y en poco tiempo, te estoy hablando en 3, 4 semanas, o sea, en un mes, recuperan rápidamente el peso a nacer. Yo Cosa que perdón. no sucede con aquellas mujeres que no dan de lactar. Sí, pues. Frecuentemente les sí cuesta más. les cuesta mucho más retornar al peso de inicio. Claro. Pero Claro, depende mira. también de cómo hayas llevado tu embarazo también. Eso te iba a decir. ¿Cómo llevas el embarazo y cómo llevas el puerperio también? ¿No? Todo. Es un conjunto de factores, ¿no? Y a veces ya cuando eres mamá y papá también, pero ahora que estamos hablando del embarazo, uno
entra en esa perspectiva de querer ser mejor persona en general, ¿no? Para ese nuevo hijito o hijita que tienes. Entonces, como tú dijiste, cambian para mejor porque quieren Claro, si estar más fumabas, dejas el saludables, tabaco, quieren tener más entrenas, energía, comes te pones a mejor. entrenar, ¿no? Entonces, sí. Pues no, sí. Pero cuando decías, Carolina, depende cómo llevaste el embarazo. ¿A qué te referías? Claro, porque si de repente en tu embarazo no te cuidaste, ¿no? Te subiste 30 kilos durante todo el Claro. embarazo. Entonces, Sí, va a cambiar. definitivamente Va a vas a cambiar tu cambiar. cuerpo. Ujú. Es cierto que cuando una mujer ya nació su bebé, se le afecta la memoria o la capacidad de atención. Hay bastantes estudios. Lo que pasa es que ahí hablamos del baby brain, ¿no? Hay algunos cambios, definitivamente, que sí están estudiados, por ejemplo, y lo que pasa es que hay una neuroplasticidad, Así ¿no? es. Y vas a ver que ya tu cerebro como que se enfoca más a lo que va a ser, por ejemplo, La protección la de tu protección hijo. de tu bebé, ¿no? Sí, eso sí, yo publiqué un video de eso porque le dicen, sí, te olvidas de todo. Sí, pero no se olvida nada de su bebé. Exacto. Se olvida del esposo, se olvida de las cosas que tenía que hacer, se olvida, se sube a un auto que no era el suyo, pero lo que tiene que ver con sus hijos no se No se olvida. olvida Y lo nada. mismo que prestar atención para esas cosas. Puede prestar atención cero para otras cosas, pero entonces hay una selectividad que eso promueve la supervivencia de la especie, ¿no? En general. Pero sí hay una afectación, hay cambios, ¿no? Hay bastantes Sí. estudios al respecto. Cada embarazo roba un diente porque te quita el calcio, ¿es verdad? Es una manera muy peculiar de darnos a entender de que definitivamente hay un desgaste de calcio y un gran consumo de calcio, ¿no? Y los suplementos de calcio entonces en el embarazo son Son importantes importantes. Sí. o alimentos ricos en calcio, ¿no? ¿Recomiendan lácteos en el embarazo? Personalmente yo no los recomiendo como lácteos directamente, ¿no? Porque finalmente el lácteo tiene calorías. Entonces sí recomiendo y doy suplementos de calcio en alta dosis. Porque recomendar calcio más o menos implicaría darle entre 3 y 4 tazas de leche al día, más o menos para el requerimiento diario de calcio que necesita. Y en calorías es bastante, ¿no? O yogur, que también es bastante, o queso. Entonces, el suplemento de calcio solamente como citrato de calcio en alta dosis, Y frutos secos, frutos secos, sí, puñadito de almendras, etcétera, ¿no? sí es bastante bueno. Y durante la lactancia también, porque el único alimento que bebé va a consumir en la etapa de lactancia Es la es leche. leche de mamá y es rico en calcio. Y ese calcio de algún lado tiene que estar saliendo. Sí, tienes que Sí, reponer. De su diente. pero independientemente de ello, esa leche siempre va a ser buena y va a ser de buena calidad. Si la madre no tenga calcio, Eso es lo que le digo siempre a las mamás, siempre va a que ser de buena la calidad. naturaleza es implacable. Cuando tu bebé está dentro tuyo, te cuida. Cuando tu bebé nace, ahora todo es para tu bebé. No comes bien, le da toda la leche para que tu bebé se alimente bien y tú pasas a un segundo plano. Entonces le digo, tienes que comer adecuadamente y de manera balanceada para que tú estés bien. Así es. Claro, Tu bebé va a estar bien, a menos, claro, que estés en una malnutrición crónica y tremenda, se afecta, ¿no? claro. Pero hay que estar bien para que tu hijo esté bien. Cuídate a ti primero. Sí, y en el calcio es muy importante porque este calcio finalmente le va a pasar factura a esta madre, no ahora, sino La a partir de los menopausia, en la tercera, 50, sí. así es, ¿no? La osteoporosis. Café y embarazo, Sí, seguro. Carolina, ¿se puede? Sí, se puede. En lactancia son de 200 a 300 miligramos de cafeína por día sin problemas y un espresso tiene 65. Sí, Embarazo creo Perfecto. que es lo Sí, mismo, ¿no? sí, sí, va igual. Sí, Sí, un yo espresso recomiendo diario, un americano diario, un hasta cappuccino. dos tazas de café al día. Claro, Recomiendo con porque tranquilidad. el espresso tiene 65 miligramos, el cappuccino 65 miligramos, el americano 165 y el café negro gota a gota, ese pasado con la cafetera antigua, 200. Así que yo siempre les digo, un cafecito al día, el que quieras, no pasa nada. Sí, O dos expresos. es seguro. Mejor que descafeinado. Pero es otro de las preguntas demasiado frecuentes que hacen, porque Constantemente. las mujeres sí toman café Sí, y hay y es muy ginecólogos que lo frecuente. prohíben. Sí. Lo prohíben, porque cuando yo hablo en redes del café, los comentarios que ponen, y tantos meses estuve sin café, o a mí mi médico me dijo que no consuma, y me privé durante 3 embarazos de tomar mi café. O sea, hay médicos que siguen prohibiendo el café en el embarazo y en la lactancia. No, 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 es seguro. sí, es seguro.
es seguro el café, toma café. ¿Hay meses del año en el que nacen más niños o hay estaciones del año en el que nacen más niños? Si partimos de que quizás en el verano hay más relaciones sexuales, supuestamente 9 meses después podría haber una relación, ¿no? En primavera. Sí, octubre, noviembre, diciembre. Sí, es más subjetivo, O- ¿no? o Es más no. subjetivo. No, sí. pero no lo evidencio, ¿no? No me doy cuenta, Porque pero sí, cuando revisas estadísticas de los nacimientos en los países, sí hay épocas del año. Hay un día, creo que de septiembre, en el mundo donde nacen más. No sé, pero a la larga son datos estadísticos, Sí. ¿no? Pero no hay un sustento, ¿no? Si es en septiembre, tuvo que haber sido en diciembre o en enero. Claro. En fin, año claro, nuevo. año Año nuevo, nuevo. Navidad. Fiestas. Por fiesta. No manejes tu automóvil con panza. Es peligroso. ¿Ustedes recomiendan que no manejen? No, ¿Pueden manejar? pueden manejar. Sí, yo permito manejar hasta que puedan llegar al freno con Correcto. seguridad. Que lleguen al correcto. freno por seguridad. Sí, Claro, o sea, porque no es que la barriga va a ser, o sea, no es peligroso, pero depende, ¿no? Si tiene un barrigón y ya no está tan hábil para motrizmente, ya su eje, no sé, ya no puede mover los pedales, como dice Raúl, Claro. es un riesgo hacer cualquier cosa, ¿no? No solamente Claro. manejar, ¿no? Igual para Entonces, cualquier persona con Claro, obesidad mórbida. y correcto, todo, ¿no? O sea, correcto. es mejor que estés tranquila y sin mucho esfuerzo durante el embarazo, decían las abuelitas. Actualmente no, pues, ¿no? no. Hemos dicho que la actividad deportiva es compatible con el embarazo. Sí, O sea, estar tranquila, entendí con los niveles Emocionalmente. de estrés, sí, ¿no? Sí. Pero Pero no en no es que reposo. estar en reposo, ¿no? No ayuda en nada el reposo, ¿no? Sí. el movimiento en la actualidad es la nueva tendencia, ¿no? Estar en movimiento es mucho mejor. No comas mucha papaya porque la cabeza de tu bebé saldrá de forma de papaya. Ese es el que más risa me dio. Lo he leído y lo he escuchado. Obviamente no tiene sustento. ¿no? No. Sandía tampoco, ¿no, Raúl? No. Ninguna fruta, ¿no? En general. El coco. Un Eres más plátano. inteligente si comes coco. El cabeza de plátano tampoco. En el embarazo, a algunas mujeres les sale unas manchas en la cara que se llama cloasma, ¿no? ¿Por qué sale y le sale a todas las mujeres? No, ¿no? Pero ¿por qué sale el cloasma? Bueno, hay un aumento de una hormona, ¿no? Que es la hormona Melatonina. de melatonina, ¿no? Entonces, pero no a todas les sale, ¿no? Y eso, si es que tú te expones más al sol, Se ¿no? oscurece más. Va. Entonces, un embarazo llevado en verano, en aquellas mujeres que tengan estos cambios hormonales, podría marcarse. ¿Es reversible? Sí, es Sí, reversible. en algunos casos no del todo, ¿no? He visto No que todas, mujeres ¿no? que ya Algunas se quedan. Se Como- quedan, Sí, ¿no? Se pero pigmentan en más otros es- lugares también, ¿no? Los pezones, la línea alba, ¿no? Entonces, sí, pero luego debería desaparecer. Sí, hacerles saber de que es muy frecuente, de que se pueden manchar la carita, y eso es el cloasma, que es en alas de mariposa. Sí. Tener la línea Alba. La línea que mancha. va en el abdomen de arriba para abajo. Las axilas se ponen bien oscuras, muy oscuras, los pezones también. la La parte vulva, perineal de la vulva Sí. también cambia de color muy la región fuerte. poplitea atrás de la Así es. rodilla, ¿no? Y es reversible. Son cambios transitorios. Transitorios. reversibles, ¿no? Pero no es que nace bebé y van a cambiar. Normalmente este cambio va a ser paulatino a partir del sexto, séptimo mes después del Ujú. parto. O sea, sí va a regresionar. En cuanto al rostro, que es lo que mucho les importa a las mujeres en esta etapa, la manera de disminuir eso es usando bastante bloqueador. Claro. Porque el sol lo que va a hacer es Intensificar. fijar la mancha, ¿no? Ahora ya estamos terminando, pero les lanzo 3 mitos a Guajún, de la selva, de nuestro país. No toques los instrumentos de pesca de tu marido porque le arruinarás la pesca. Y no lo hacen. Pero no es verdad, Raúl, ¿no? No, no es verdad. O sea, no toques el equipo médico de tu esposo porque no tendrá pacientes. No tendrá No, paciencia. va a operar horrible, No operará. sí. No consumas frutos de plantas rastreras o trepadoras porque se va a enredar el cordón umbilical. No, creo ¿Qué que no. condiciona que se enrede el cordón en el cuello del bebé, por ejemplo? Un cordón muy largo, ¿no? Claro. Las características del cordón y los movimientos fetales, ¿no? Lo que yo aprendí en la universidad es que un cordón promedio tiene 70 centímetros. Completo. El cordón más largo que vi en mi vida, porque lo medimos, era 1,80 m. Y el bebé ¡Hala! tenía 3 vueltas del cordón en el Obvio. cuello, ¿no? Y también ustedes tienen que haber visto más que yo, que a veces se hacen nudos de verdad, Verdaderos. ¿no? Y la gran mayoría no dan problemas, pero también todos hemos visto complicaciones fatales por un nudo verdadero, ¿no? Sí. Entonces, es más por la longitud del cordón Más es y por la longitud. posición del bebé y todo, ¿no? Sí, Sí. tiene que ver ahí
los movimientos de bebé, la longitud del cordón y la cantidad de líquido De líquido amniótico. amniótico, claro. Entre más líquido haya, más movimiento. movimientos va a haber. Sí. Todo niño que se le ve al final del embarazo, en una ecografía, por ejemplo, que tiene circular de cordón al cuello, 1 o 2 vueltas, ¿tiene que nacer por cesárea o puede nacer por parto vaginal? Pueden hacer por parto. ¿No? ¿Puede nacer por parto vaginal? Ninguna de Sí. esas es indicación de cesárea. Ninguna. O sea, el hecho de que haya tenido o una vueltita o 2 vueltas de cordón Se alrededor del puede, cuello, sí. no es una indicación yo de he visto No es una cesárea. indicación absoluta. más que decenas, cientos de partos vaginales con circular de cordón y todo está bien. Porque hasta en una cesárea se podría complicar, ¿no? O sea, no es una indicación para operar, ¿no? Y recordar que cuando dicen circular simple de cordón es porque el cordón sale de acá, gira por acá y se va acá como si fuera una bufanda. No es que le da vuelta. Cuando le da vuelta es porque hay doble circular. O sea, y la gran mayoría de bebés tiene una circular simple. O sea, sale el cordoncito del ombligo, pasa por detrás de la cabecita y ahí queda como una bufandita. Claro, No se ahorca para nada. claro. Y el movimiento del bebé va jugando el cordoncito. Y también he visto cordones muy cortos, de menos de 50 centímetros. Menos, chiquititos. Eso también es peligroso a veces, ¿no? Sí. En Muy trabajo de parto flaquitos. se ve. Se Claro. ve. Te das cuenta que, por ejemplo, completan y ya no descienden, ¿no? Sí, descienden muy lentamente. Claro, O empiezan a descender y empiezan a desacelerar allá lo que se está tirando por O a dentro. veces, yo trabajé en el hospital Loaiza, bueno, hay una maternidad muy grande, a veces estabas en un parto y muchas mamás no tienen control prenatal, ¿no? Entonces no tienes una información previa. Y este bebé que no baja, que no sale, no sale, no sale, y al final tenía doble circular y por eso no salía, ¿no? Claro. Son hallazgos que se ven en hospitales públicos, ¿no? Donde a veces trabajas a ciegas, ¿no? No comas chonta porque tu bebé saldrá cabezón. También es También, es sí. un mito de la selva. Es como ¿no? la de la sandía, ¿eh? La sandía. Los sustos o las emociones fuertes durante el embarazo pueden afectar la salud emocional futura de tu bebé. ¿Qué opinan de eso? Bueno, el estrés no es bueno, ¿no? El estrés en general. En general, ¿No? ¿no? Porque genera cortisol de todas formas, Claro. ¿no? Pero también hay la resiliencia, ¿no? La compensación después y todo. Y no necesariamente va a haber una afectación directa. Sí, El afectación mito va directa con no va a que haber. tengan estrés y afecta emocionalmente al bebé, Sí, al hijo. bebé o complicaciones del embarazo, o Ah. complicaciones del nacimiento. No, a veces digan, no, está embarazada, no le des la noticia, no le cuentes esa noticia, está embarazada y la protegen, ¿no? Del resto de la familia. Pienso que depende de la personalidad de cada persona, ¿no? No necesariamente porque esté o no esté embarazada. Sí, Raúl, completamente. Total, el embarazo no es una enfermedad, es un estado Correcto. natural del ser humano y de los mamíferos. Y esta es la última. Embarazo y estrías, ¿no? De ahí van 2 preguntas. ¿Todas las mujeres van a tener estrías por el embarazo? ¿Sí o no? Y si son reversibles, ¿sí o no? ¿Quién quiere opinar? No. ¿Qué son las estrías primero? Es una ruptura del tejido de la piel, ¿no? Que Sí, es por esta como cuando distensión, ¿no? se estira la piel, se rompen fibras de colágeno y Y se queda ve como una marcadita. rayita, como una Sí. cicatriz, una lesión que se evidencia, ¿no? No, mi primera respuesta sería decir que no a todas las gestantes les van a salir. Tiene que ver mucho con el tamaño de la barriga, El tipo de piel. el peso que va aumentando, el tipo de piel, la hidratación que usa en su piel. Y algunas son reversibles y algunas no. Pero no todas las mujeres van a tener estrías, Raúl. Sí, no todas las mujeres van a tener estrías. Mucho depende de la misma calidad de piel de cada mujer. Consumo de proteínas que haya tenido como antecedentes. Ahora, tampoco existe alguna crema o algún Que las medicamento desaparezca. que las desaparezca o haga que no aparezca. Claro. O sea, entonces, todas van a consultar y siempre lo consultan. ¿Me podrías dar alguna cremita para evitar tener estrías? No. La recomendación es que ella puede utilizar cualquier crema humectante, la de su preferencia, y utilizarla diario, ya sea en la mañana al levantarse o en la noche al acostarse o 2 veces al día, Claro. Y es parte de también, ¿no? para O sea, disminuir el riesgo. O sea, si le va a dar, le va a dar. le va a dar. Sí. Y si no, no. Algo que quieran, ya para terminar, decirle a las mujeres que están pensando en embarazarse o están embarazadas para
darles calma. Carolina, ¿quieres decirles algo? Que están embarazadas, bueno, que si van a buscar embarazo, que empiecen a tomar su ácido Ácido fólico. fólico con anticipación, ¿no? Se puede desde mínimo un mes antes, Ujú. ¿no? Que se hagan sus controles, un control preconcepcional, ¿no? Claro. Para que empiecen ya a ver algunos exámenes previos, ¿no? Ver que todo esté en orden, ¿no? Tanto en exámenes hormonales, Claro, si ¿no? tienes una condición clínica, estabilizarla, Exacto, corregirla, corregir no todo, esperar el embarazo para trabajarla, ¿no? ¿no? Sí. De acuerdo con Carolina, aquellas mujeres que están buscando un embarazo, que pasen una consulta preconcepcional, aquellas que ya están gestando, igual, al enterarse rápidamente, pasar un control prenatal para que tempranamente sean evaluadas y de alguna manera poder corregir algunas cosas o encontrar algunas patologías o algunos hechos que podrían hacer de que esto vaya mejor, ¿no? Sí. Carlos, que no se asusten con los mitos, ¿no? Sí, que no se asusten con los mitos y que confíen en su médico, ¿no? Que sí se informen, pero que elijan una opinión, ¿no? Porque cuando se embarazan van a tener opiniones de todo el mundo alrededor y pueden asustarse, pueden tener desinformación, esas pseudociencias que leemos por algunos lados, y entender que el embarazo es como una nueva normalidad, ¿no? Ahora, entonces, que no están enfermas, pueden entrenar, pueden hacer su estilo de vida como antes, van a ir teniendo cambios y eso van a tener que ir adaptándose, pero no es una enfermedad. Bueno, les agradezco muchísimo, Carolina, Raúl, Carlos, por esta... He aprendido mucho y estoy seguro que todas las mamás o las mujeres o los hombres que han visto este episodio también han aprendido mucho y hasta se han divertido. Así que les agradezco muchísimo y a ustedes los invito a comentar, a suscribirse al canal de YouTube y a sugerir en sus comentarios nuevos temas que quisieran que conversemos y nuevos invitados también. Pásenla bien y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.